Mi hija me empujó hacia el acantilado y me susurró: «Finge que estás muerta». La policía llegó para leer el testamento de $8 millones de su padre. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Rodríguez, tengo 68 años, y hasta hace 3 meses vivía en una casita con patio de azulejos en el barrio de Coyoacán, Ciudad de México. Una casa que olía siempre a café de olla y gardenia, donde las paredes estaban llenas de fotografías familiares que yo misma había enmarcado con tanto cariño. Cada mañana me levantaba a las 6 para preparar el desayuno de mi hija Paloma y mi yerno Ricardo, que vivían conmigo desde que se casaron hace 8 años. Mi rebozo negro siempre colgaba del mismo gancho junto a la puerta de la cocina. Mis manos, arrugadas pero aún firmes, conocían de memoria cada rincón de esa casa, dónde crujía el piso de madera, cuál llave del gas había que abrir con cuidado, en qué cajón guardaba las velas para cuando se iba la luz en las tardes de lluvia. Esa mañana del martes, como todas las mañanas durante los últimos 8 años, puse la mesa con los platos de cerámica azul que mi difunto esposo Miguel me había regalado en nuestro 20º aniversario. Preparé chilaquiles verdes, frijoles refritos, café de olla con canela y tortillas recién hechas. El comal aún humeaba cuando Paloma entró arrastrando las chancletas por el suelo de mosaico. No me dijo: «Buenos días, mamá». Ya hacía meses que había dejado de hacerlo. Se sentó sin mirarme, revisando su teléfono celular con esa concentración que reservaba para todo lo que no fuera yo. Sus uñas perfectamente arregladas, deslizándose por la pantalla mientras yo le servía el plato humeante que había preparado con las mismas manos que la cargaron cuando era bebé, que le curaron las rodillas raspadas, que aplaudieron en cada festival escolar donde ella cantaba. «Oye, mamá», me dijo sin levantar la vista del teléfono, mientras masticaba los chilaquiles que yo había estado preparando desde las 5:30 de la mañana. Mi comadre Rocío me dijo que su mamá se fue a vivir a un asilo muy bonito en Tlalpan. Dice que ahí tienen actividades, que se la pasa bien con otras señoras de su edad. Sentí que algo frío me recorrió la espalda. Dejé la taza de café a medio camino hacia mis labios. «¿Un asilo?», pregunté, tratando de que mi voz sonara normal, aunque por dentro algo se estaba quebrando como un plato de cerámica al caer. «Sí, mamá. Un lugar donde puedas estar con gente como tú. Ya no eres tan joven y nosotros, pues, necesitamos nuestro espacio. Somos jóvenes todavía». Ricardo entró en ese momento, ajustándose la corbata azul marino que yo le había planchado la noche anterior. Alto, con bigote recortado, siempre oliendo a loción cara. Me saludó con un movimiento de cabeza que apenas podía llamarse saludo. «¿Ya le dijiste?», le preguntó a Paloma, como si yo no estuviera presente en mi propia cocina. «Le estaba explicando lo del asilo», respondió ella, aún sin mirarme. «Es lo mejor, doña Carmen», dijo Ricardo, sirviéndose café en la taza que yo había dejado lista para él. «Usted ya cumplió su papel de madre. Ahora déjenos vivir nuestra vida de casados». Me quedé paralizada. Las palabras se me atoraron en la garganta como cuando era niña y mi mamá me regañaba. Pero esta vez no era mi mamá, era mi propia hija, la bebé que amamanté durante 2 años, la niña a quien le cantaba las mañanitas cada cumpleaños, la jovencita que lloró en mis brazos cuando su primer novio la dejó. «Pero esta es mi casa», murmuré, y mi voz sonó tan pequeña que casi no la reconocí. «Era su casa», corrigió Ricardo. «Ahora es nuestra». «El papel del seguro ya lo cambiamos cuando usted se enfermó el año pasado. ¿No se acuerda? Usted misma lo firmó». No me acordaba. Había estado muy enferma con neumonía. Tomaba muchas medicinas que me hacían sentir confundida. Recuerdo vagamente haber firmado unos papeles, pero Paloma me había dicho que era para agilizar mi tratamiento médico. «Además», continuó Paloma, finalmente levantando la vista del teléfono, «papá ya no está para mantenerla. Nosotros estamos gastando mucho dinero en su comida, sus medicinas, los servicios de la casa. Ya es hora de que sea independiente». Sus ojos, que antes me miraban con amor, ahora tenían la frialdad del hielo,
como si todos estos años de cuidados, de noches sin dormir cuando tenía fiebre de niña, de trabajar doble turno limpiando casas para pagarle la escuela privada, no hubieran significado nada. ¿Independiente? Repetí, sintiendo que las lágrimas empezaban a quemarme los ojos. Paloma, yo tengo 68 años. ¿Cómo voy a ser independiente? Pues aprenda, dijo Ricardo, tomando las llaves del auto de la mesa. Mi mamá tiene 70 y vive sola. Trabaja en un puesto de quesadillas y no le pide nada a nadie. Se fueron sin despedirse. El portón de herrería resonó cuando Ricardo lo cerró con más fuerza de la necesaria. Me quedé sola en la cocina, viendo los platos sucios que ellos habían dejado, sintiendo cómo el silencio se volvía tan pesado que me costaba respirar. Fue entonces cuando lo vi. Sobre la mesa del comedor estaba un sobre manila con mi nombre escrito en la letra de Paloma. Dentro había folletos de diferentes asilos, todos en los alrededores de la Ciudad de México, y una nota que decía: Mamá, ya hablé con 3 lugares. El más barato cuesta 8,000 pesos al mes. Con su pensión de papá alcanza perfectamente. La cita para visitarlos es el jueves a las 2 p.m. No falte. No podía creerlo. Mi propia hija había estado planeando deshacerse de mí, como quien planea vender un mueble viejo que ya no sirve, sin preguntarme, sin considerarme, sin siquiera fingir que le dolía la idea de separarme de ella. Esa noche, cuando regresaron, fingieron normalidad. Paloma incluso me preguntó si había visto su suéter rosa, el mismo que yo le había tejido el invierno pasado con mis propias manos, punto por punto, mientras veía las telenovelas en la sala. Está en tu closet, mi amor. Le dije, como siempre le había dicho, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Y lo peor de todo es que yo no sabía si tenía fuerzas para luchar contra la decisión que ya habían tomado por mí. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta escuchando los ruidos de la casa. El refrigerador que hacía ruido cada media hora. El reloj de pared que mi Miguel había comprado en Guadalajara. El viento que movía las hojas de la bugambilia en el patio. Sonidos que pronto ya no escucharía más. El jueves llegué puntual a la cita. Paloma me recogió en su auto nuevo, el Tsuru blanco que habían comprado 3 meses atrás, con el dinero que yo había guardado durante años, en una lata de galletas Marías, debajo de mi cama. Es para emergencias familiares, me habían dicho. Aparentemente, comprar un auto para ellos era una emergencia familiar. Durante el trayecto hacia Tlalpan, las palabras salían de su boca como agua fría. Vas a ver que te va a gustar, mamá. Hay muchas señoras ahí. Van a tener con quién platicar. Ya no vas a estar tan sola. ¿Sola? Yo no estaba sola. Estaba ignorada. Que es muy diferente. El asilo Atardecer Dorado tenía paredes color rosa deslavado y un olor a desinfectante que me recordó al hospital donde murió Miguel. La directora, una mujer flaca con lentes de aumento, nos mostró las habitaciones. 4 camas por cuarto, un baño compartido, una ventana pequeña que daba a un patio de cemento donde algunas ancianas jugaban lotería con fichas de frijoles. «¿Ve, mamá? Aquí va a estar acompañada», insistía Paloma, mientras yo observaba a una señora en silla de ruedas que miraba fijamente la pared, con la boca abierta y babita escurriéndose por su barbilla. En el auto de regreso, no hablamos. Pero cuando llegamos a la casa, Paloma se estacionó y no apagó el motor. ¿No vienes?, le pregunté. Voy a casa de mi comadre Rocío. Tú, piénsalo bien, ¿sí? Es lo mejor para todos. Para todos. No para mí, para todos los demás. Esa noche, sola en mi recámara, abrí el cajón donde guardaba las fotografías que no había podido poner en marcos. Mis dedos temblaron cuando encontré la imagen que buscaba. Paloma a los 6 años, con su vestidito blanco de primera comunión, abrazándome frente a la Basílica de Guadalupe. Yo trabajaba entonces limpiando oficinas de madrugada para pagarle ese vestido. Llegaba a casa a las 6 de la mañana, dormía 3 horas, y luego la llevaba a la escuela. ¿Se acordaría ella de eso? Seguí revisando. Paloma a los 12 años, cuando se quebró el brazo, y yo me quedé 3 noches sin dormir en el hospital, durmiendo en una silla de plástico, porque no podía pagar un cuarto privado. Paloma a los 15, llorando porque no tenía dinero para el viaje de graduación. Yo vendí mi anillo de compromiso, el único recuerdo valioso de Miguel, para que ella pudiera ir con sus amigas a Acapulco. Paloma a los 20,
embarazada y sin trabajo, viviendo en mi casa durante 2 años mientras yo cuidaba a su bebé para que ella pudiera estudiar la carrera de contaduría. Mi nieta Sofía, que ahora tiene 8 años, y casi no me habla porque su mamá le dice que soy una carga. Todas esas fotografías, todos esos momentos, todos esos sacrificios, ¿para qué? ¿Para que ahora me dijera que ya había cumplido mi papel de madre? Al día siguiente, viernes, decidí hablar con mi comadre Esperanza. Nos conocimos hace 30 años trabajando en la misma casa de ricos en Las Lomas. Ella ahora vive en un departamentito en la Doctores, pero seguimos hablándonos por teléfono cada semana. Esperanza, le dije cuando contestó. Necesito preguntarte algo. Dime, comadrita. Te oigo preocupada. ¿Tú crees que una hija puede dejar de querer a su mamá así nomás? Como si nada hubiera pasado entre ustedes. Hubo silencio del otro lado. Esperanza suspiró largo, de esos suspiros que guardan muchas historias. Ay, Carmen, ¿qué te hicieron? Se lo conté todo. El asilo, la frialdad, los papeles firmados sin darme cuenta, la manera como me hablaban, como si fuera un estorbo en mi propia casa. Escúchame bien, me dijo Esperanza con esa voz firme que usaba cuando éramos jóvenes y algún patrón nos quería pagar menos. Eso que me cuentas no es normal. Una hija no trata así a su madre. No si la madre fue buena. Y tú fuiste buena madre, Carmen. Te conozco desde hace 30 años. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay hijos que se olvidan de dónde vienen cuando les va bien? Tu Paloma se casó con ese Ricardo que tiene trabajo fijo, y ahora se siente de otra clase. Se avergüenza de ti, de tu casa humilde, de tu manera de hablar. Y eso, comadrita, eso es lo más feo que puede hacer un hijo. Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. Había notado cómo Paloma ya no me presentaba como su mamá cuando venían sus amigas. Cómo me pedía que no saliera de mi recámara cuando tenían visitas. Cómo había cambiado mi nombre en su teléfono de Mami a Carmen. ¿Y qué hago, Esperanza? No tengo dinero, no tengo a dónde ir. Tienes la pensión de Miguel, ¿no? Sí, pero son 4,500 pesos al mes. No me alcanza para rentar un lugar. ¿Y ellos cuánto te piden para quedarte en el asilo? 8,000 pesos. Esperanza se rió, pero era una risa amarga. O sea que tu dinero sí les alcanza para mantenerte lejos de ellos, pero no les alcanza para tenerte cerca. Qué conveniente, ¿verdad? Tenía razón. Todo ese tiempo había estado pensando que era una carga económica, pero la realidad es que mi pensión era suficiente para cubrir gastos. Lo que no era suficiente era su paciencia, su cariño, su agradecimiento. El sábado en la mañana, mientras preparaba el desayuno como siempre, Ricardo entró a la cocina revisando unos papeles. «Doña Carmen, necesito que me firme esto», me dijo, poniendo una hoja frente a mí. «¿Qué es?» «Son los papeles para transferir oficialmente la casa. Como ya firmó antes cuando estaba enferma, esto es nada más para completar el trámite en el registro público». Mi mano se detuvo sobre el bolígrafo. Algo en su tono, en la manera como evitaba mirarme directamente, me puso alerta. ¿Para qué necesitan transferir la casa si yo todavía vivo aquí? Es para evitar problemas legales después, doña. Usted ya está grande, y si le pasa algo, Paloma va a tener que hacer puros trámites. Mejor dejamos todo arreglado desde ahorita. ¿Y si no quiero firmar? Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo me miró directamente a los ojos. Y lo que vi ahí me heló la sangre. No era respeto, ni cariño, ni siquiera tolerancia. Era fastidio puro. Mire, doña, no se haga la difícil. La casa va a ser de Paloma de todos modos. Es su única hija. Mejor facilitemos las cosas. Paloma apareció en la puerta de la cocina en ese momento, como si hubiera estado esperando afuera. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas, Ricardo? Tu mamá no quiere firmar los papeles. Paloma me miró con esa expresión que había perfeccionado en los últimos meses, cansancio mezclado con reproche. Mamá, no seas necia, es por tu propio bien. Si algo te pasa, yo voy a estar aquí para cuidar la casa. Es lo que papá hubiera querido. Papá, mi Miguel, el hombre que trabajó doble turno durante 20 años para comprar esta casa, ladrillo por ladrillo, que sembró con sus propias manos la bugambilia del patio, que pintó cada pared pensando en que aquí íbamos a envejecer juntos.
¿Realmente hubiera querido que su casa fuera usada para correrme de ella? No firmé ese día. Les dije que necesitaba pensarlo. Y por primera vez en muchos años, vi miedo en los ojos de Paloma. Miedo de que su mamá, la viejita tonta, no fuera tan tonta después de todo. Los días que siguieron a mi negativa fueron como caminar sobre vidrios rotos. Paloma ya no me dirigía la palabra directamente. Me hablaba a través de Ricardo, como si yo fuera invisible en mi propia casa. «Dile a tu mamá que su café está frío», le decía a él mientras desayunaban. «Dile a tu mamá que deje de hacer ruido cuando camina, que anoche no pudimos dormir. Dile a tu mamá que ya no queremos que cocine. Vamos a pedir comida por teléfono». Yo estaba ahí, a 1,5 metros de distancia, pero para ella había dejado de existir. El martes siguiente, mi nieta Sofía cumplía 8 años. Durante semanas había estado bordando a mano una blusa de manta con flores de colores, usando los hilos que había ido comprando peso por peso en el mercado de Coyoacán. Cada puntada llevaba mi amor, mis recuerdos de cuando ella era bebé, y yo la mecía cantándole «Duérmete, niño». La mañana del cumpleaños me levanté temprano para hacer su pastel favorito, 3 leches con fresas. Batí a mano durante 1 hora porque la batidora eléctrica se había descompuesto y ellos no querían gastarle dinero en arreglarla. «¿Para qué, si ya casi no cocinas?», había dicho Ricardo. Cuando terminé el pastel, lo decoré con las fresas más rojas que encontré en el mercado, escribiendo «Para mi nieta preciosa», con betún rosa. También preparé sus enchiladas verdes, porque sabía que le gustaban como yo se las hacía, no como las compraba Paloma en el puesto de la esquina. A las 3 de la tarde llegaron los invitados, 5 niñas de su escuela con sus mamás. Yo me había puesto mi vestido azul de los domingos y me había peinado con el chongo que a Sofía siempre le gustaba. Pero cuando salí de la cocina cargando el pastel, Paloma me cerró el paso. «¿Qué haces?» «Es el pastel de Sofía». Pensé que... «Pensaste mal. Ya compré pastel en la panadería La Esperanza. Ese que hiciste, guárdalo para ti». «Pero Paloma, yo siempre le he hecho su pastel de cumpleaños, desde que nació». «Ya no, mamá. Las cosas cambiaron. Y por favor, vete a tu cuarto. No queremos que las mamás de sus amigas piensen que vivimos con... Bueno, tú entiendes». No entendía. O sí entendía, pero no quería aceptarlo. ¿Vivimos con qué? ¿Con una señora mayor? ¿Con una abuela que amaba a su nieta? ¿Con la mujer que los había mantenido durante años? Me fui a mi cuarto como me pidió, pero dejé la puerta entreabierta. Desde ahí pude escuchar cuando Sofía preguntó, «¿Y mi abuela Carmen? ¿No va a estar en mi fiesta?» «Tu abuela se sintió mal, mi amor. Mejor ve a soplar las velas». Ese fue el momento. Esa mentira tan pequeña, tan aparentemente insignificante, fue cuando algo se rompió dentro de mí para siempre. Esa noche, después de que se fueron todos los invitados, Sofía vino a mi cuarto con un pedazo de pastel de la panadería. «Abuela, ¿estás enferma?» «No, mi niña, no estoy enferma». «Entonces, ¿por qué no fuiste a mi fiesta?» La miré a los ojos, esos ojos café claro que había heredado de mi Miguel, y por primera vez en mucho tiempo decidí decir la verdad. «Porque tu mamá no quiso que fuera». Sofía frunció el ceño, con esa expresión seria que ponía cuando no entendía algo. «¿Pero por qué? Tú siempre estás en mis cumpleaños». «No sé por qué, mi amor. Yo tampoco lo entiendo». Se quedó conmigo esa noche, dormida a mi lado como cuando era más pequeña, y mientras la veía respirar tranquila, me prometí que no iba a permitir que la usaran para lastimarme más. Al día siguiente, miércoles, decidí hacer algo que no había hecho en años: salir sola de la casa. Me puse mi rebozo y caminé hasta la casa de Doña Remedios, mi vecina de toda la vida. Ella tenía 82 años, pero su mente seguía más clara que el agua de manantial. «Carmen, qué gusto verte, hija. ¿Cómo estás?» Confundida, Doña Remedios, muy confundida. Le conté todo mientras tomábamos café de olla en su cocina pequeña pero acogedora. Sus ojos, rodeados de arrugas que hablaban de muchos años de sonrisas y lágrimas, me escucharon sin juzgar. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», le pregunté. «No es que quieran mandarme al asilo, es que me traten como si fuera un estorbo.
como si todo lo que hice por ellos no hubiera significado nada. Doña Remedios dejó su taza sobre la mesa y me tomó las manos. Mira, Carmen, yo he visto pasar muchas cosas en esta vida. He visto hijos que abandonan a sus padres, y he visto padres que se dejan maltratar por miedo a la soledad, pero también he visto algo más. He visto mujeres como tú que descubren que valen más de lo que sus propios hijos les hacían creer. Ah, pero tengo miedo, doña Remedios. ¿Y si me quedo completamente sola? Hija, tú ya estás sola. La diferencia es que ahorita estás sola en una casa donde no te quieren, rodeada de gente que te hace sentir invisible. Si te vas a estar sola en un lugar donde al menos puedas respirar en paz. Sus palabras se me quedaron grabadas durante todo el camino de regreso. Cuando llegué a casa, encontré a Paloma y Ricardo en la sala, revisando unos papeles. En la mesa del comedor había un folder manila con mi nombre. ¿Dónde andabas?, me preguntó Paloma sin levantar la vista. Fui a ver a doña Remedios. Ay, mamá, ya no andes de chismosa por el barrio. La gente, ¿qué va a decir? Me senté frente a ellos. Tomé el folder y lo abrí. Eran documentos del asilo, ya llenos, ya firmados, con mi nombre falsificado. Mi corazón se detuvo. ¿Esto qué es? Son los papeles del asilo, mamá. Ya arreglamos todo. Entras el lunes. Pero yo no firmé esto. Sí firmaste. El jueves pasado. ¿Ya se te olvidó? Miré la firma. Se parecía a la mía, pero yo sabía que no era mía. Conocía mi propia letra después de 68 años. Yo no firmé esto, Paloma. Tú falsificaste mi firma. Ricardo se rió. Una risa fría que me puso la carne de gallina. ¿Falsificar? Ay, doña Carmen, usted ya está senil. Aquí está su firma, con fecha y todo. Esto es ilegal. Ustedes no pueden hacer esto. ¿Ilegal? Paloma finalmente me miró, y en sus ojos vi algo que me aterrorizó. Desprecio puro. Lo ilegal es que usted se esté aferrando a una casa que ya no es suya, mamá. Lo ilegal es que nos esté robando nuestra tranquilidad, nuestro espacio, nuestro dinero. ¿Su dinero? Yo pago la mitad de los gastos de esta casa con mi pensión. Su pensión, que es una miseria, escupió Ricardo. 4,500 pesos que no alcanzan ni para la luz. Nosotros pagamos todo lo demás. Entonces déjenme irme. Si soy una carga tan grande, déjenme buscar dónde vivir. Fue en ese momento cuando Paloma dijo algo que se me quedará grabado hasta el día que me muera. No, mamá. Tú ya no puedes decidir. Ya estás muy vieja para tomar decisiones. Nosotros sabemos qué es lo mejor para ti. Y lo mejor es que te vayas al asilo y nos dejes en paz. Me levanté temblando. Las piernas apenas me sostenían, pero logré llegar hasta mi recámara y cerrar la puerta. Me senté en mi cama, la misma donde había dormido con Miguel durante 30 años, y por primera vez en mucho tiempo, lloré. No lloré por la tristeza, lloré por la rabia de haberme sacrificado tanto para criar a una hija que ahora me trataba peor que a una desconocida, por la rabia de haber sido tan tonta, tan confiada, tan buena madre que no me di cuenta cuando mi propia hija se volvió mi enemiga. Pero sobre todo, lloré por la rabia de saber que había llegado la hora de hacer algo que nunca pensé que tendría que hacer, defenderme de mi propia sangre. El viernes en la mañana tomé una decisión que me sorprendió a mí misma. No les preparé el desayuno. Por primera vez en 8 años, me quedé en mi recámara hasta que escuché los pasos de Paloma dirigiéndose hacia la cocina. Luego escuché su voz. Primero confundida, después irritada. «Mamá, ¿dónde está el desayuno?» No respondí. «Mamá, te estoy hablando». Siguió gritando durante 10 minutos. Escuché cuando le dijo a Ricardo: «Mi mamá se está haciendo la loca, no quiere hacer de comer». «Pues que no coma ella tampoco», respondió él. «A ver si así entiende». Se fueron sin desayunar, dando portazos. Yo me quedé en mi cuarto hasta las 11 de la mañana. Cuando salí a prepararme un té de manzanilla. En la cocina encontré los platos sucios del día anterior todavía en el fregadero, las migajas en la mesa, la estufa toda grasosa. Por primera vez me di cuenta de algo. Esta casa se mantenía limpia y organizada porque yo la limpiaba. Ellos vivían aquí como huéspedes en un hotel, esperando que alguien más recogiera todo detrás de ellos. Ese alguien más había sido yo, siempre yo. Decidí no limpiar nada. Cuando regresaron en la tarde, encontraron la casa exactamente como la habían dejado. Desordenada, sucia,
con la cocina hecha un desastre. ¿Qué te pasa, mamá?, me preguntó Paloma, parada en la entrada de la cocina con cara de asco. ¿Por qué no limpiaste? «Porque no quise», respondí sin levantar la vista del tejido que había empezado esa mañana. Era una chalina para mí misma, algo que hacía años no hacía. Siempre tejía para otros. «¿Cómo que no quisiste?» «¿Cómo lo oyes? No quise limpiar». Ricardo apareció detrás de ella, aflojándose la corbata con ese gesto de hombre cansado que siempre hacía al llegar del trabajo. «Mire, doña Carmen, no sé qué jueguito se trae, pero aquí las cosas funcionan de cierta manera. Usted limpia, cocina y mantiene la casa ordenada. Nosotros trabajamos y traemos el dinero». «¿Ah, sí? ¿Y quién decidió que esas fueran las reglas?» «La vida, doña. La vida decidió». «Pues la vida también decidió que yo ya tengo 68 años y que ya no voy a limpiar los cochineros de otros». Paloma se puso roja de la rabia. La conocía bien. Esa era la cara que ponía de niña cuando no se salía con la suya. «Estás loca. ¿Crees que porque haces berrinchitos vamos a cambiar de opinión? Te vas al asilo el lunes y se acabó. No me voy a ningún lado, y menos con papeles falsificados. Los papeles los firmaste tú». «Mentira. Y lo sabes». Fue la primera vez en años que le grité a mi hija. Mi voz retumbó en la cocina como un trueno, y tanto ella como Ricardo se quedaron callados, sorprendidos. En ese silencio tenso, se abrió la puerta del patio y entró Sofía corriendo, como siempre hacía cuando llegaba de la escuela. «Abuela, ¿por qué están gritando?» Paloma inmediatamente cambió su expresión, forzando una sonrisa falsa. «No pasa nada, mi amor. Tu abuela y yo estábamos platicando». «¿Platicando gritando?» Sofía me miró con esos ojos inteligentes que no se dejaban engañar fácilmente. «Abuela, ¿estás bien?» Antes de que pudiera responder, Paloma la tomó del brazo. «Ven, Sofía. Ve a hacer tu tarea. Los adultos están hablando, pero quiero quedarme con mi abuela. Que te vayas a tu cuarto». El grito de Paloma fue tan fuerte que Sofía se asustó y comenzó a llorar. Sin pensarlo, me levanté y me interpuse entre ellas. «No le grites así. Es una niña. No te metas. Es mi hija. Y es mi nieta. Y esta es mi casa». «Ya no es tu casa». «Sí es mi casa. Miguel y yo la compramos con nuestro trabajo. Miguel ya se murió. Y tú también deberías estar muerta». El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta Sofía dejó de llorar. Las palabras de Paloma flotaron en el aire como humo venenoso. Imposibles de recoger. Imposibles de olvidar. Ricardo tragó saliva y murmuró: «Paloma, no debiste decir eso». Pero ya era tarde. Ya estaba dicho. Mi propia hija, la bebé que cargué en mi vientre durante 9 meses, que amamanté durante 2 años, que cuidé durante cada enfermedad, había dicho que yo debería estar muerta. Sofía corrió hacia mí y me abrazó las piernas, todavía llorando. «No digas eso, mami. Yo quiero a mi abuela». Paloma, en lugar de disculparse o mostrar arrepentimiento, se puso aún más furiosa. «Sofía, suéltala. No la toques». «¿Por qué?» «Porque lo digo yo. Tu abuela es una vieja loca y manipuladora». Esas palabras, dichas frente a mi nieta, fueron la gota que derramó el vaso. Tomé a Sofía de la mano y la alejé de su madre. «Sofía, mi niña, ve a tu cuarto y cierra la puerta. Los adultos vamos a hablar». «Pero abuela, hazme caso, por favor». Sofía obedeció, pero antes de irse me susurró al oído: «Te quiero, abuela. No les hagas caso». Cuando se fue, me dirigí hacia Paloma y Ricardo con una calma que no sabía que tenía. «Escúchenme muy bien, porque esto lo voy a decir una sola vez. Yo no me voy a ningún asilo. Esta casa es mía por derecho, y ustedes no me van a correr de aquí con amenazas ni con papeles falsificados». «¿Ah, no?» Ricardo sonrió con burla. «¿Y qué vas a hacer? ¿Demandarnos? ¿Con qué dinero, doña Carmen? Usted no tiene ni para pagar un abogado». «A lo mejor no tengo dinero para un abogado, pero sí tengo lengua para hablar. Y voy a contarle a todo el barrio lo que ustedes están haciendo. A la señora Remedios, a doña Esperanza, a la comadre Petrona que trabaja en la delegación. Voy a contarles cómo mi propia hija falsificó mi firma y me quiere meter al asilo a la fuerza. Por primera vez,
Vi nerviosismo en los ojos de Paloma. ¿Me estás amenazando? No te estoy amenazando. Te estoy informando. Nadie te va a creer. Van a decir que ya estás loca de vieja. Puede ser, pero aunque sea una loca vieja, todavía soy tu madre y la abuela de Sofía. Y esa niña va a crecer sabiendo qué tipo de mujer es su madre. Paloma se acercó a mí hasta quedar a centímetros de mi cara. Su aliento olía a coraje y café frío. Escúchame bien, vieja. Tú te vas de esta casa por las buenas o por las malas. Pero te vas. Y si sigues haciendo berrinches, me voy a encargar de que Sofía no te vuelva a dirigir la palabra. ¿La vas a usar para chantajearme? Voy a hacer lo que sea necesario. En ese momento entró Sofía otra vez, con los ojos rojos de tanto llorar. Mami, ¿por qué le hablas así a mi abuela? Ella nunca te ha hecho nada malo. Paloma la tomó del brazo, más fuerte de lo necesario. Sofía, desde hoy no quiero que le hables a tu abuela. No quiero que te le acerques. No quiero que la toques. No quiero que juegues con ella. ¿Por qué? Porque está enferma de la cabeza. Y los enfermos de la cabeza son peligrosos. Sofía me miró con confusión y miedo. En sus ojos vi el momento exacto en que comenzó a dudar de mí, en que la semilla de la desconfianza fue plantada por su propia madre. ¿Es cierto, abuela? ¿Estás enferma? Antes de que pudiera responder, Paloma se la llevó hacia su cuarto. Ven, mi amor. No le hables. Los enfermos de la mente dicen mentiras para que la gente sienta lástima por ellos. Esa noche, por primera vez desde que vivían conmigo, cenaron en un restaurante. Se llevaron a Sofía y regresaron tarde, cuando yo ya estaba acostada. Los escuché hablando en voz baja en la sala. No pude entender las palabras, pero el tono era de conspiradores planeando algo. Al día siguiente, sábado, despertó con una sensación extraña en el estómago. Había algo diferente en el ambiente de la casa, como cuando se viene una tormenta y los animales lo sienten antes que los humanos. Y estaba en lo cierto. La tormenta estaba a punto de llegar, y traería con ella una revelación que cambiaría todo para siempre. El sábado amaneció con una lluvia suave que golpeaba contra las ventanas de mi recámara. Me quedé en la cama más tiempo del usual, no porque estuviera cansada, sino porque por primera vez en años no sentía la obligación de levantarme a servir a otros. Escuché cuando Paloma y Ricardo se despertaron, sus voces susurrando en el pasillo, el ruido de la regadera, sus pasos dirigiéndose hacia la cocina. Luego escuché algo que me llenó de una extraña satisfacción, el sonido de platos chocando, cajones abriéndose y cerrándose con fuerza, y la voz irritada de Paloma diciendo, ¿dónde rayos están las tortillas? Estaban tratando de hacer el desayuno ellos mismos. A las 9 de la mañana, Paloma tocó mi puerta. «Mamá, ¿vas a salir o qué?» Ya se hizo tarde. No respondí. «Mamá, te estoy hablando». Siguió tocando hasta que finalmente me levanté y abrí la puerta. Estaba despeinada, con la blusa mal abrochada y cara de frustración. «¿Por qué no contestabas?» «Porque no quería contestar. Necesito que vayas al mercado. Se nos acabó todo». «Yo no voy». «¿Cómo que no vas? Siempre vas los sábados». «Exacto. Siempre voy. Pero hoy no quiero ir». Paloma me miró como si me hubieran salido cuernos. «¿Y qué vamos a comer?» «No sé. Ustedes sabrán». Por primera vez en 8 años, cerré la puerta en la cara de mi propia hija. Escuché cuando le contó a Ricardo lo que había pasado. Sus voces subieron de tono, discutiendo sobre quién iría al mercado, quién sabía qué comprar, cuánto costaban las cosas. «Tu mamá se está haciendo la muy, decía Ricardo. «A ver hasta cuándo le dura el berrinche». «Está tratando de manipularnos», respondía Paloma. «Pero se va a cansar, ya verás». Se fueron como a las 11, llevándose a Sofía con ellos. Antes de salir, Paloma me gritó desde la sala. «Cuando regresemos, quiero encontrar la casa limpia. ¿Y que hayas hecho de comer?» No contesté. Cuando escuché el carro alejarse, salí de mi recámara y caminé por la casa en completo silencio. Era una sensación extraña estar sola en mi propio hogar, sin la presión constante de tener que hacer algo para alguien más. Me senté en la sala, en el sillón que había sido de Miguel, y por primera vez en meses pude pensar con claridad. ¿Cuándo había empezado todo esto? ¿Cuándo había dejado de ser Carmen,
la dueña de la casa, para convertirme en Carmen, la sirvienta gratuita, cuando había aceptado que mi opinión no valía nada, que mi comodidad no importaba, que mis sentimientos eran menos importantes que los de todos los demás? La respuesta llegó como un golpe. Había empezado cuando Miguel murió, cuando me quedé sola y vulnerable, cuando necesitaba tanto sentirme útil y querida, que acepté cualquier migaja de atención, aunque viniera envuelta en desprecio. Me levanté y fui a la cocina. Los platos del desayuno desastroso seguían ahí, con restos de huevo quemado pegados al sartén, migas de pan esparcidas por toda la mesa, leche derramada que ya empezaba a oler agrio. Los dejé ahí. Fui a mi recámara y saqué de mi cómoda una libreta vieja donde llevaba las cuentas de la casa. Con letra temblorosa, comencé a escribir todo lo que había gastado de mi pensión en los últimos meses. La mitad de la luz, la mitad del agua, la mitad del gas, la mitad del teléfono, toda la comida, todos los productos de limpieza, la gasolina del auto cuando me pedían que fuera al mercado. Los números no mentían. De mis $4,500 mensuales, yo aportaba $3,800 a los gastos de la casa. Me quedaban $700 para mí. $700 para mis medicinas, mi ropa, mis gastos personales, los pequeños gustos que una mujer de mi edad se merecía después de trabajar toda la vida, mientras ellos, con sus empleos, sus ingresos que nunca me decían cuánto eran exactamente, se quejaban de que yo era una carga económica. Por primera vez en mucho tiempo, me reí sola, en mi recámara, mientras veía esos números que revelaban la verdad que había estado negando durante años. Ellos no me mantenían a mí, yo los mantenía a ellos. Tomé mi rebozo y salí de la casa. Caminé por las calles de Coyoacán que conocía desde niña, saludando a los vecinos que me conocían desde siempre, respirando el aire húmedo que olía a tierra mojada y copal de la iglesia cercana. Llegué hasta el parque donde Miguel y yo veníamos a caminar los domingos. Me senté en la misma banca donde él me pidió matrimonio 40 años atrás, donde habíamos planeado nuestros sueños, donde habíamos hablado de cómo queríamos envejecer juntos. Miguel, le dije al aire, como si pudiera escucharme, creo que me perdí en el camino. Creo que después de que te fuiste, dejé de ser yo misma. Y nuestra hija se aprovechó de eso. Una señora mayor que alimentaba palomas cerca de la fuente se acercó a mí. ¿Se encuentra bien, señora? Sí, le respondí, y por primera vez en mucho tiempo era cierto. Me encuentro bien. La veo muy pensativa. Estoy decidiendo qué hacer con el resto de mi vida. La señora sonrió. Nunca es tarde para empezar de nuevo, ¿verdad? Eso espero. Cuando regresé a casa, eran las 4 de la tarde. El auto de Ricardo estaba en la entrada. Podía escuchar voces alteradas desde la calle. Entré y encontré el caos. Paloma estaba en la cocina, rodeada de bolsas del mercado, tratando de cocinar algo que olía a quemado. Ricardo estaba en la sala, con Sofía llorando en sus brazos. ¿Dónde andabas?, me gritó Paloma en cuanto me vio. Dando una vuelta. ¿Dando una vuelta? Nos dejaste con todo este desmadre. Miré alrededor. La casa seguía sucia, tal como la había dejado. Los platos del desayuno seguían en el fregadero. Paloma había intentado cocinar y había hecho un desastre mayor. No es mi desmadre, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Claro que es tu desmadre. Tú eres la que cocina y limpia. Era. Ya no. Sofía se soltó de los brazos de Ricardo y corrió hacia mí, ignorando las órdenes de su madre. Abuela, ¿dónde estabas? Te estuvimos buscando. Fui al parque, mi niña. Sofía, aléjate de ella, gritó Paloma. ¿Por qué? Es mi abuela. Porque te lo ordeno yo. No quiero. Mi abuela no está loca. Paloma se acercó y tomó a Sofía del brazo, jalándola lejos de mí. La niña comenzó a llorar más fuerte. Me estás lastimando, mami. Te lastima porque no obedeces. Fue en ese momento cuando algo cambió en mí para siempre. Ver a mi nieta llorando, siendo lastimada física y emocionalmente por su propia madre, me dio una claridad que no había tenido en años. Suéltala, dije en voz baja. ¿Qué dijiste? Que la sueltes. Le estás lastimando el brazo. No te metas en cómo educo a mi hija. No la estás educando.
La estás maltratando. Ricardo se levantó del sillón y se interpuso entre nosotras. Ya estuvo bueno de teatro, doña Carmen. Mañana domingo vamos a ir al asilo a dejar sus papeles. Se acabó la paciencia. No me voy a ningún asilo. Sí se va. Y si se rehúsa, vamos a hablar con un juez para que la declaren incompetente mentalmente. ¿Me están amenazando? Le estamos informando, dijo Ricardo, usando mis propias palabras del día anterior. Paloma soltó a Sofía y se acercó a mí. En sus ojos había una frialdad que jamás había visto, ni siquiera durante nuestras peores peleas. Mamá, esto se acabó. Mañana empacas tus cosas, y el lunes te mudas al asilo. Si no lo haces por las buenas, lo vas a hacer por las malas. ¿Y si no? Si no, nunca más vas a ver a tu nieta. Te voy a alejar de ella para siempre. Y le voy a decir que su abuela la abandonó porque no la quería. El chantaje final. La amenaza que sabía que me rompería el corazón. Pero algo había cambiado durante mi caminata por el parque. Durante esas horas de soledad donde pude pensar sin presiones, me había dado cuenta de que ya había perdido a mi nieta, que Paloma la estaba usando como un arma contra mí, lastimándola a ella también en el proceso. Hazlo, le dije. ¿Qué? Que hagas lo que quieras. Que me alejes de Sofía si eso te hace feliz. Pero yo no me voy de mi casa. Por primera vez desde que comenzó todo este infierno, vi miedo real en los ojos de Paloma, porque se había dado cuenta de algo que yo acababa de descubrir. Una mujer que ya no tiene nada que perder es la más peligrosa de todas. El domingo amaneció con un silencio tenso que se podía cortar con cuchillo. Ninguno de los tres me dirigió la palabra durante toda la mañana. Paloma y Ricardo se movían por la casa como fantasmas enojados, haciendo ruido deliberadamente, azotando puertas, arrastrando sillas, tratando de intimidarme con su presencia. Pero yo había cambiado. El miedo que había sido mi compañero constante durante los últimos meses había desaparecido como niebla al amanecer. A las 10 de la mañana, Ricardo entró a mi recámara sin tocar. Traía una caja de cartón vacía en las manos. Empaque sus cosas, doña Carmen. Nos vamos en una hora. No me voy a ningún lado. Sí se va. Ya hablé por teléfono con el director del asilo. Su cuarto la está esperando. Dejé caer el tejido que tenía en las manos y lo miré directo a los ojos. Ricardo, escúcheme muy bien. Yo no sé qué le hizo creer que podía entrar a mi recámara como si fuera suya, pero está muy equivocado. Esta es mi casa, este es mi cuarto, y usted no tiene ningún derecho a estar aquí. Deje de hacerse la víctima, doña. Usted ya firmó los papeles. Todo está arreglado. Ah, los papeles que falsificaron ustedes. ¡Usted los firmó! ¡Mentira! Paloma apareció en la puerta, cargando a Sofía en brazos. Mi nieta tenía los ojos rojos de tanto llorar. Mamá, deja el drama. Sofía quiere despedirse de ti. Extendí los brazos hacia mi nieta, pero Paloma dio un paso atrás. Primero vas a prometer que no vas a llenarle la cabeza de ideas raras. ¿Qué ideas raras? De que somos malos, de que no te queremos, de que te estamos corriendo injustamente. ¿Y no es cierto? No es cierto. Lo hacemos por tu bien. Sofía comenzó a moverse inquieta en los brazos de su madre. Mami, bájame. Quiero abrazar a mi abuela. No, mi amor. Tu abuela está enferma. Recuerda lo que te dije. No está enferma. Se ve igual que siempre. Los enfermos de la mente no se ven diferentes por fuera, Sofía. Ver a mi propia hija usar a su nieta como arma de manipulación psicológica me llenó de una rabia tan pura que sentí como si me hubieran inyectado fuego en las venas. Paloma, baja a esa niña ahora mismo. ¿O qué? ¿O te vas a arrepentir? ¿Me estás amenazando? Te estoy avisando. Ricardo se interpuso entre nosotras, tratando de parecer amenazante. Ya cálmese, doña Carmen. No se ponga agresiva. Yo no soy la agresiva aquí. Los agresivos son ustedes, que quieren correrme de mi propia casa con documentos falsificados. Los documentos no están falsificados. Sí están falsificados. Y lo voy a probar. Salí de mi recámara y me dirigí hacia la cocina, donde sabía que Paloma guardaba todos los papeles importantes en un cajón junto al refrigerador. Ricardo y Paloma me siguieron, ella todavía cargando a Sofía. Abrí el cajón y comencé a revisar los documentos hasta que encontré lo que buscaba.
Una carta que yo había escrito a mano para el seguro médico de Miguel, fechada apenas 6 meses atrás. «Miren, esta es mi letra verdadera», grité, poniendo ambos papeles sobre la mesa de la cocina. «Comparen las firmas». La diferencia era obvia. Mi letra verdadera era temblorosa pero consistente, con loops característicos en las letras G, I, I. La firma falsa del asilo era más firme, más angular, claramente hecha por alguien más joven tratando de imitar mi estilo. «Esto es evidencia. Con esto puedo probar que falsificaron mi firma». Paloma puso a Sofía en una silla y se acercó a la mesa, tratando de quitarme los papeles. «Dame eso». «No». Comenzamos a forcejear por los documentos. Ricardo trató de ayudarla, pero yo me aferré a los papeles como si mi vida dependiera de ello. En la lucha, la carta se rasgó por la mitad. «Mira lo que hiciste», me gritó Paloma. «Ahora rompiste la evidencia. La evidencia la rompieron ustedes cuando falsificaron mi firma. Nadie va a creer a una vieja loca. Puede ser vieja, pero no estoy loca. Sí estás loca, completamente loca». En ese momento, Sofía comenzó a llorar desconsoladamente. «¡Paren de pelear! No me gusta cuando gritan». Tanto Paloma como yo nos detuvimos inmediatamente. La voz de esa niña de 8 años nos recordó que había cosas más importantes que nuestra guerra personal. Me acerqué a Sofía y me arrodillé frente a su silla. «Mi niña, no llores. Los adultos a veces nos enojamos, pero tú no tienes la culpa». «¿Te vas a ir, abuela?» Antes de que pudiera responder, Paloma se interpuso. «Sí se va, Sofía. Tu abuela se va a ir a vivir con otras abuelitas a un lugar muy bonito». «¿Pero por qué? ¿Ya no nos quiere?» Las palabras de mi nieta me partieron el corazón. Paloma estaba plantando semillas de abandono en la mente de una niña inocente. «Sofía, escúchame bien. Yo te amo más que a mi vida. Nunca, jamás podría dejar de quererte. Entonces no te vayas». «Yo no me quiero ir, mi amor. Pero tu mamá dice que tengo que irme». «No le llenes la cabeza de ideas», gritó Paloma. «Sofía, tu abuela se va porque está muy viejita y necesita cuidados especiales. Pero yo puedo cuidarla. Yo puedo traerle sus medicinas y hacerle compañía». «No, mi amor. Los niños no pueden cuidar a los adultos». Ricardo, que había estado callado durante todo el intercambio, finalmente habló. «Ya estuvo bueno de teatro. Doña Carmen, tome sus cosas y vámonos. El director del asilo nos está esperando. Ya les dije que no me voy». «Entonces vamos a tener que llamar a la policía». «Llámenla. Ojalá vengan. Para que vean los documentos falsificados». «No están falsificados». «Sí están falsificados. Y cuando venga la policía, les voy a enseñar la diferencia entre mi letra verdadera y la que ustedes imitaron». Por primera vez, vi pánico real en los ojos de ambos. Se miraron entre ellos con esa expresión de criminales que se dan cuenta de que han cometido un error. «Paloma», dijo Ricardo en voz baja, «a lo mejor sí deberíamos...». «No, ella se va hoy. Pero si realmente falsificamos su firma». «No la falsificamos. Ella la firmó». «¡Mentirosos!», grité con toda la fuerza de mis pulmones. «Los dos son unos mentirosos». Sofía se bajó de la silla y corrió hacia mí, abrazándome las piernas. «Abuela, no te vayas. Quédate conmigo». «Sofía, aléjate de ella», ordenó Paloma. «No, mi abuela no está loca. Ustedes son los que están locos». Paloma tomó a Sofía del brazo y comenzó a separarla de mí a la fuerza. La niña se aferró a mi falda, gritando. «No quiero que se vaya mi abuela. No quiero». «Sofía, obedece». «No, ustedes son malos. Son malos con mi abuela». Paloma finalmente logró separarla de mí y la cargó, dirigiéndose hacia la puerta. «Nos vamos. Cuando regresemos, quiero que haya empacado sus cosas. Si no lo hace, yo misma voy a empacar todo y lo voy a tirar a la basura». «¿A dónde van?», pregunté. «A caminar, a que Sofía se calme y entienda la situación». «No quiero caminar. Quiero quedarme con mi abuela. ¿Te quedas callada o te castigo?». Ricardo la siguió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó hacia mí. «Doña Carmen, le voy a dar un último consejo. Empaque sus cosas y váyase por las buenas.
Porque si regresamos y todavía está aquí haciendo berrinches, las cosas se van a poner muy feas para usted. ¿Me está amenazando? Le estoy advirtiendo. Se fueron, llevándose a Sofía, que seguía llorando y gritando mi nombre. Me quedé sola en la casa, rodeada del caos de nuestra pelea, con pedazos de papel rasgado en el suelo y el eco de los gritos de mi nieta resonando en mis oídos. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía derrotada, me sentía furiosa. Y la furia, descubrí, era mucho más poderosa que el miedo. Tomé el teléfono y marqué el número de la comadre Esperanza. Esperanza, soy Carmen. Necesito que vengas inmediatamente. Y trae a tu yerno, el que estudió leyes. ¿Qué pasó, comadrita? Pasó que ya es hora de que mi propia hija aprenda que no puede jugar conmigo como si fuera una muñeca de trapo. Ya voy para allá. Mientras esperaba, junté todos los pedazos del papel rasgado y los puse en una bolsa. Evidencia. Porque había llegado la hora de la verdad. Esperanza llegó media hora después acompañada de su yerno Joaquín, un hombre de unos 40 años con lentes y una expresión seria que inspiraba confianza. Cuando les mostré los pedazos de papel y les expliqué toda la situación, Joaquín estudió los documentos con la atención de un detective. Señora Carmen, esto es falsificación de documentos, y en el caso de una persona mayor es considerado abuso y fraude. Es un delito grave. ¿Pero se puede probar?, preguntó Esperanza. Con un perito calígrafo, sin duda. Vea, aquí está la diferencia. Joaquín puso los pedazos lado a lado. La firma original tiene temblor senil natural, pero la falsa es demasiado firme. Además, la presión del bolígrafo es diferente. Por primera vez en semanas, sentí esperanza. ¿Y qué puedo hacer? Primero, vamos a sacar copias de todo esto. Luego, voy a redactar una denuncia formal por falsificación de documentos y abuso contra persona mayor. También podemos solicitar una orden de restricción para que no puedan forzarla a abandonar su domicilio. ¡Ot! Mientras Joaquín organizaba los papeles, Esperanza me preparó un té de tila. Comadrita, me da tanto coraje lo que te están haciendo. Una hija que le hace esto a su madre. Eso no se perdona. Lo que más me duele es Sofía. La están usando para lastimarme, pero también la están lastimando a ella. Esa niña va a recordar todo esto cuando sea grande. Va a saber quién fue la buena y quién fue la mala. En ese momento escuchamos el auto llegando. Por la ventana vimos a Ricardo bajarse solo. ¿Dónde está Paloma? ¿Dónde está Sofía? Joaquín me puso una mano en el hombro. Manténgase tranquila, señora Carmen. Yo voy a hablar con él. Ricardo entró a la casa con cara de sorpresa al encontrar visitas. ¿Quiénes son ustedes? Soy el licenciado Joaquín Mendoza. Se presentó mi salvador. Represento legalmente a la señora Carmen Rodríguez en un caso de falsificación de documentos y abuso contra persona mayor. La cara de Ricardo se descompuso. Se puso pálido como un muerto. ¿De qué está hablando? De esto. Joaquín le mostró las copias de los documentos. Estas firmas son falsas. La señora Carmen nunca autorizó su ingreso al asilo, y ustedes no tienen derecho legal a forzarla. Eso no es cierto. ¿No es cierto? Entonces explíqueme por qué la firma del asilo tiene diferencias grafológicas evidentes con la firma auténtica de la señora. Ricardo comenzó a sudar. Se aflojó la corbata como si no pudiera respirar. Nosotros... Ella firmó cuando estaba confundida por las medicinas. ¿Tiene testigos de esa supuesta firma? Pues... estábamos solos. Qué conveniente. Señor Ricardo, lo que ustedes hicieron constituye varios delitos federales. Falsificación de documentos, abuso contra persona vulnerable, intento de despojo de inmueble. Espere, no exagere. Solo queríamos lo mejor para ella. ¿Lo mejor? ¿Forzar a una señora de 68 años a abandonar su hogar con documentos falsificados es lo mejor para ella? Esperanza se levantó de la mesa, con esa cara de indignación que le conocía desde joven, y además, la tienen trabajando como sirvienta en su propia casa. Eso también es abuso. Ricardo se sentó pesadamente en una silla, con la cabeza entre las manos. Todo se salió de control. Al principio solo queríamos nuestro espacio. ¿Su espacio? Pregunté con una voz que me salió más fuerte de lo que esperaba. ¿Su espacio en mi casa?
La casa... Bueno, ¿la casa qué, Ricardo? Joaquín se acercó a él con expresión seria. Señor, le conviene ser honesto. Si hay más irregularidades legales, es mejor que las confesemos ahora. Ricardo levantó la cabeza y me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Era culpa? ¿Era miedo? Señora Carmen, hay algo que usted no sabe. ¿Qué cosa? Cuando usted estuvo enferma el año pasado, muy grave en el hospital, los doctores nos dijeron que se podía morir. Ya lo sé, estuve consciente. Pero lo que no sabe es que Paloma y yo, bueno, nosotros pensamos que usted no iba a salir del hospital. El silencio en la cocina se volvió pesado como plomo. ¿Y qué hicieron? Hicimos arreglos legales para proteger la propiedad en caso de que usted falleciera. Joaquín se puso alerta. ¿Qué tipo de arreglos? Cambios en las escrituras. Paloma es hija única, así que... ¡Ricardo! Gritó una voz desde la puerta. Era Paloma, que había llegado sin que la escucháramos. Venía sola, sin Sofía. ¿Dónde está mi nieta? Le pregunté inmediatamente. ¿Estás segura? No te preocupes por eso. ¡Claro que me preocupo! ¿Dónde está? Donde tú no puedas llenarle la cabeza de mentiras. Joaquín se interpuso. Señora Paloma, soy abogado y represento a su madre en un caso de falsificación de documentos. Su esposo estaba confesando alteraciones ilegales a las escrituras de esta propiedad. Paloma miró a Ricardo con una furia que daba miedo. Te dije que te callaras. Ya no puedo más, Paloma. Esto está mal. Lo que está mal es que esta vieja no entienda que ya no la queremos aquí. Las palabras salieron de su boca como veneno. Ya no la queremos aquí. Ni siquiera fingía amor o preocupación ya. Paloma, dije con voz temblorosa, ¿tú realmente cambiaste las escrituras de la casa? Se quedó callada, pero su silencio fue respuesta suficiente. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando estabas en el hospital. Moribunda. Los doctores dijeron que tenías pocas probabilidades. Pero yo no me morí. No, no te moriste. Y desde entonces ha sido un problema. Joaquín tomó notas rápidamente. Señora Paloma, ¿está confesando haber alterado documentos de propiedad sin el conocimiento de la titular original? No estoy confesando nada. Su esposo ya confesó. Y estas alteraciones, si se hicieron sin poder notarial válido, constituyen fraude inmobiliario. Paloma se acercó a mí con una mirada de odio puro. ¿Sabes qué, mamá? Me alegro de que finalmente sepas la verdad. Sí, cambiamos las escrituras. Sí, falsificamos tu firma en los papeles del asilo. ¿Y sabes por qué? Porque eres una carga, porque ya cumpliste tu función como madre, y ahora solo estorbas. Paloma, no, déjame hablar. Toda mi vida tuve que vivir con el peso de ser la hija de la señora que limpia casas. Toda mi vida me compararon con las hijas de familias decentes. Y cuando finalmente conseguí casarme con Ricardo, cuando finalmente podía tener la vida que me merecía, apareces tú con tu cara de víctima, con tus achaques de vieja, con tu manera de hablar que me da vergüenza. Cada palabra era una puñalada. ¿Te da vergüenza tu propia madre? Me das muchísima vergüenza. Tus manos callosas, tu manera de vestirte, tu acento de barrio popular, todo de ti me da vergüenza. Esperanza se levantó de golpe. Ya cállate, maldita malagradecida. Le estás hablando así a la mujer que te parió, que se sacrificó por ti. Nadie le pidió que se sacrificara. Esos fueron sus errores. Paloma, murmuré, sintiendo que me rompía por dentro. ¿Todo este tiempo me has odiado? No te odio, mamá. Te compadezco. Compadezco que no entiendas que ya no eres necesaria en la vida de nadie. Fue en ese momento cuando Joaquín hizo la pregunta que cambiaría todo. ¿Y dónde está exactamente la niña Sofía? Paloma sonrió. Una sonrisa cruel que jamás le había visto. Está en un lugar donde su abuela loca no va a poder manipularla más. ¿Qué lugar? Está con mi comadre Rocío, en Guadalajara, muy lejos de aquí. Mi mundo se desplomó. ¿Te llevaste a mi nieta a otra ciudad? Me llevé a mi hija lejos de su abuela tóxica. Y no va a regresar hasta que tú te hayas ido de esta casa para siempre. El chantaje final. El golpe más bajo que podía dar. Joaquín se puso de pie, claramente alterado. Señora, eso es secuestro familiar. Llevarse a una menor sin notificar al otro progenitor y como medida de chantaje es un delito grave.
Yo soy su madre. Puedo llevarla donde se me dé la gana. No para chantajear a la abuela, no como medida coercitiva. Paloma se rió. Demándenme. A ver si pueden probar algo. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó hacia mí una última vez. Adiós, mamá. Cuando decidas ser razonable y te vayas al asilo, podrás hablar con Sofía por teléfono una vez al mes. Si te portas bien. Y se fue, dejándome con el corazón hecho pedazos y la horrible certeza de que mi propia hija había estado planificando mi destrucción desde mucho antes de lo que había imaginado. Pero también me dejó con algo que no esperaba. La fuerza que nace de tocar fondo. El poder que viene cuando ya no tienes nada más que perder. Joaquín, le dije con una voz más firme de lo que me creía capaz. ¿Qué tengo que hacer para recuperar lo que es mío? Pelear, señora Carmen. Pelear con todo lo que tengamos. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de actividad legal que me hizo sentir más viva de lo que había estado en años. Joaquín trabajó sin descanso, presentando denuncias por falsificación de documentos, fraude inmobiliario y secuestro familiar. También solicitó medidas cautelares para proteger mi derecho a permanecer en la casa. Señora Carmen, me explicó el miércoles por la mañana, mientras revisábamos los documentos en mi cocina. El juez ordenó que no pueden obligarla a abandonar la propiedad mientras no se resuelva el caso de las escrituras fraudulentas. Además, Paloma tiene 48 horas para informar la ubicación exacta de Sofía o enfrentará cargos por sustracción de menor. Por primera vez en meses, sonreí de verdad. ¿Y la casa? Según los registros públicos, la transferencia de propiedad se hizo sin su consentimiento y sin poder notarial válido. Es nula de pleno derecho. La casa sigue siendo legalmente suya. Esa tarde, después de que se fue Joaquín, me quedé sola en la casa por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla. Pero no era la misma mujer que había sido 3 días atrás. El silencio ya no me asustaba. Al contrario, me envolvía como un abrazo. Caminé por cada habitación, tocando las paredes que Miguel y yo habíamos pintado juntos, recordando cada rincón que habíamos llenado de vida y amor. Esta casa no era solo un edificio. Era el testimonio de una vida construida con esfuerzo, dedicación y sueños compartidos. En la recámara principal, abrí el armario donde aún colgaba la ropa de Miguel. Había guardado sus camisas porque olían a él, a su loción, a los domingos tranquilos cuando me abrazaba mientras veíamos las noticias. Tomé una de sus guayaberas blancas y me la llevé al rostro. Mi amor, le dije en voz alta, como si pudiera escucharme. Creo que por fin estoy aprendiendo a defenderme. Ojalá estuvieras aquí para verlo. El jueves por la mañana, mientras preparaba café para una sola persona por primera vez en años, tocaron a la puerta. Era doña Remedios, mi vecina, con una canasta de tamales. Carmen, hija, me enteré de todo. Todo el barrio está hablando de lo que te hizo tu hija. ¿Todo el barrio? Ay, sí. La señora Petrona que trabaja en la delegación dice que nunca había visto un caso así. Una hija que roba la casa a su propia madre. Eso no se había visto por aquí. ¿Y qué dice la gente? Pues que tienes razón, hija. Que una madre puede perdonar muchas cosas, pero no que la corran de su propia casa. Nos sentamos en la cocina a comer tamales y a tomar café. Por primera vez en meses, disfruté una comida sin prisa, sin tener que servir a nadie más, sin escuchar quejas sobre la temperatura de la comida o el sabor de la salsa. ¿Sabes qué es lo más raro, doña Remedios? No extraño cocinar para ellos. Pensé que sí, pero no. Es porque cocinar con amor es una cosa, y cocinar por obligación es otra muy diferente. Tenía razón. Durante años había cocinado por deber, no por gusto. Había limpiado por necesidad de aprobación, no por amor al orden. Había servido porque temía el rechazo, no porque disfrutara cuidar a otros. El viernes llegó la noticia que había estado esperando. Joaquín me llamó temprano, con evidente satisfacción en la voz. Señora Carmen, tengo buenas noticias. Paloma se presentó ante el juez con la ubicación de Sofía. La niña regresa mañana a Ciudad de México. ¿Y Paloma? Enfrenta cargos formales, pero por ser primo delincuente y tratarse de su propia hija, probablemente recibirá libertad condicional.
Eso sí, tiene prohibido acercarse a usted sin supervisión judicial. ¿Y Ricardo? Él cooperó completamente con las autoridades. Confesó todo y pidió perdón formal. También enfrenta cargos, pero menores. Creo que está genuinamente arrepentido. Esa noche dormí mejor que en años. No porque todo se hubiera resuelto, sino porque por primera vez en mucho tiempo me había defendido. Había peleado por lo que era mío. Había dicho no cuando intentaron abusar de mí. El sábado por la mañana, a las 10 en punto, tocaron a la puerta. Era Sofía, corriendo hacia mí con lágrimas en los ojos. «Abuela, te extrañé tanto». La abracé como si fuera lo más precioso del mundo, porque así era. «Mi niña hermosa, yo también te extrañé». Detrás de ella venían Paloma y Ricardo, escoltados por una trabajadora social que supervisaba el encuentro. Paloma se veía demacrada, con ojeras profundas y la cara hinchada de tanto llorar. «Señora Carmen», me dijo la trabajadora social, «tengo instrucciones del juez de supervisar esta visita. Paloma quiere hablar con usted». Miré a mi hija, a esta mujer que me había causado tanto dolor, y sentí algo que no esperaba. Lástima. «¿Qué quieres decirme, Paloma?» «Mamá». Su voz se quebró. «Perdóname. Perdóname por todo. ¿Te disculpas porque te atraparon o porque realmente estás arrepentida? Porque me di cuenta de que perdí a mi mamá por dinero, y que sin ti, Sofía no tiene abuela». Sofía, que había estado jugando en el patio, se acercó a nosotras. «Mami, ¿ya no vas a ser mala con mi abuela?» Paloma se arrodilló frente a su hija, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No, mi amor, ya no voy a ser mala con ella. Perdóname tú también. ¿Por qué me llevaste tan lejos? No me gustó estar sin mi abuela. Porque mamá se portó mal, muy mal». Ricardo se acercó tímidamente. «Señora Carmen, yo sé que no tengo perdón, pero quiero que sepa que nunca quise que las cosas llegaran tan lejos». «¿Y por qué llegaron tan lejos, Ricardo?» «Porque nos dejamos llevar por la ambición. Porque vimos la casa como dinero, no como su hogar». La trabajadora social tomó notas de todo. Después de una hora, se llevó a Paloma y Ricardo. Sofía se quedaría conmigo el fin de semana, bajo supervisión judicial. Cuando se fueron, mi nieta me abrazó fuerte. «Abuela, ¿ya no te van a sacar de tu casa?» «No, mi niña. Esta es mi casa, y aquí me voy a quedar. ¿Puedo venir a visitarte siempre?» «Siempre que quieras, mi amor». Esa noche, mientras veía a Sofía dormir en la cama que había sido de su madre cuando era niña, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había perdido a mi hija, al menos temporalmente. Había descubierto que la persona en quien más confiaba era capaz de traicionarme de la manera más cruel. Pero también había ganado algo invaluable: el respeto por mí misma. El domingo, después de llevar a Sofía de regreso con la trabajadora social, regresé a mi casa. Nuestra casa, la que Miguel y yo habíamos construido con amor. Me preparé un café. Me senté en el sillón de la sala y por primera vez en años, encendí la televisión para ver lo que yo quería ver, no lo que otros esperaban que viera. Afuera llovía suavemente, y el sonido de las gotas contra las ventanas me arrullaba como una canción de cuna. Tenía 68 años. Había perdido a mi esposo. Había sido traicionada por mi hija. Había tocado el fondo más profundo de la soledad y el desprecio. Pero seguía viva. Seguía en pie. Seguía siendo Carmen Rodríguez, la mujer que había trabajado toda la vida, que había criado una familia, que había amado con todo el corazón. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, estaba aprendiendo a amarme a mí misma. ¿Has vivido alguna vez una traición así de profunda, donde las personas que más amabas te dieron la espalda? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo similar? Cuéntame en los comentarios si esta historia te tocó el corazón. Y si te gustó este video, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. A veces, la historia de una mujer puede darle fuerza a otra para defenderse y valorarse como se merece.